Saludos de nuevo, amigos, bienvenidos a nuestro tiempo habitual de devoción, que no es otra cosa sino este tiempo para abrir la palabra del Señor y a través de ella conocer a nuestro Dios y después buscarle en oración para agradarle, para vivir en comunión con Él. De eso se trata la vida cristiana, de estar unidos a Jesucristo. Él es el centro de todo. Y en Hebreos capítulo 2 nos hace un resumen maravilloso de la liberación, la salvación que Jesucristo, nuestro Señor, nos ha traído. En Hebreos capítulo 2, versículo 10 dice: En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionase mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Y más adelante dice acerca del Señor Jesucristo lo siguiente, sigue diciendo: Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Por ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Nuestro Señor Jesucristo es el Salvador perfecto, aquel que cubre todas nuestras necesidades y aún más, llena todas nuestras expectativas y todos nuestros deleites. Todo está concentrado en su sola persona y obra. Y Dios ha querido hacerlo así porque nada más y nada menos que es el Verbo de Dios, es el Hijo eterno de Dios. Y por lo tanto, cuando Él se humanó, cuando Él tomó la naturaleza humana, cuando Él se encarnó, cuando Él se hizo hombre, lo hizo para ser perfecto mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y en el libro de Hebreos se nos señala por qué Él es absolutamente supremo y excelente por encima de los demás símbolos de la antigüedad, símbolos del Antiguo Testamento, de los sacrificios y ofrendas que allí se presentaban para reconciliarnos con Dios. Dice que Él, para llevar muchos hijos a la gloria, fue perfeccionado en el sufrimiento. Fue aquel que fue totalmente y es totalmente humano, pero sin pecado. Y esa obra, esa naturaleza especial de Jesús, que en su sola persona es 100% Dios y 100% hombre, nos ha traído, en primer lugar, se me señala aquí, la liberación de la esclavitud de Satanás. La palabra de Dios nos dice claramente que hemos nacido esclavos. Hemos nacido esclavos del pecado, hemos nacido esclavos de Satanás, porque Él nos tiene sujetos con su ceguera, con su mentira, y estamos bajo su imperio. Él es el Dios de este mundo, es el príncipe de este mundo, y por lo tanto, a través de las cosas del mundo, a través de nuestros propios pecados, de las tentaciones y de otras muchas cosas, Él nos mantenía esclavos. El apóstol, mejor dicho, el Señor Jesús, llega a decir a aquellos fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, no sois hijos de Dios, no sois hijos de Abraham, sois de vuestro padre el diablo, y la voluntad de vuestro padre queréis hacer. Y esto es algo terrible, pero es una gran verdad. Nos dice en Efesios capítulo 2 que estábamos también sujetos al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, que sin Cristo nosotros estábamos esclavos del diablo. Pero vino Jesús y dice que al compartir nuestra naturaleza humana, dice, mediante su muerte, Él tomó el dominio sobre la muerte y nos liberó también de aquel que tenía hasta entonces esa espada de la muerte que era el diablo. Y así nos libró de esa esclavitud. Nos libró de la esclavitud del diablo y, por supuesto, del temor a la muerte. Esta es la segunda cosa que aparece. Al ser libres de la esclavitud de Satanás, ya la muerte pierde su aguijón.
Ya la muerte no es para nosotros sino una vieja serpiente que se le ha quitado el veneno, que no tiene veneno. Entonces sí nos puede morder, sí nos puede molestar, sí puede enrollarse en nuestros pies, pero no podrá acabar con nuestra vida, porque ya no tiene su veneno. Y el apóstol Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Cristo Jesús venció a la muerte, Cristo Jesús venció al diablo, lo expuso públicamente, lo humilló en vergüenza públicamente, venció todo mal, venció a Satanás, venció a la muerte en aquella cruz, y más, cuando resucitó se selló esa victoria completa. Entonces, ¿por qué tener temor a la muerte? ¿Por qué tener temor de ella cuando ya Cristo se levantó de la tumba y Él resucitó para probar que verdaderamente la muerte ahora la tiene Él bajo su dominio y un día la erradicará y la lanzará al lago de fuego, junto con todos aquellos que no aman a Dios y que jamás querrán amarle? Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que la victoria de Cristo es completa frente a las fuerzas de las tinieblas. Tanto la muerte, que nos tenía aterrorizados, atenazados, y que era realmente la gran espada, porque la muerte nos lleva directamente al infierno. Entonces, al estar bajo el brazo de Satanás y nosotros cautivos a él era como un verdugo, dispuesto a ejecutarnos con la espada de la muerte para que fuésemos llevados junto con él a esa condenación horrible del infierno. Pero Cristo quitó su espada, Cristo lo desarmó, Cristo lo derrotó, Cristo lo ató y finalmente lo lanzará donde tiene que estar. Así que esa es la liberación maravillosa que el Señor ha traído. El diablo y el temor a la muerte nos ha librado de ellos, pero aún hay más. Menciona también cómo nos ha liberado del poder del pecado, porque dice que nuestro fiel y sumo sacerdote misericordioso, él dice, vino a expiar, vino a ser propiciación. Esa palabra quiere decir a cubrir nuestro pecado, a quitar nuestro pecado, a limpiar nuestro pecado, a pagar por nuestro pecado para que nunca más aparezca. Es decir, que si Él es la propiciación por nuestros pecados, si Él ha limpiado nuestros pecados, ha limpiado todos nuestros pecados, por lo tanto, ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros, no tiene poder sobre nosotros. Y por eso el apóstol Pablo, en aquel pasaje maravilloso del libro más importante de la Biblia, que es el libro de Romanos, nos dice sencillamente que ahora no estamos bajo el dominio del pecado, sino bajo la ley del Espíritu de vida, bajo la ley de la gracia, bajo la justicia de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto el pecado no se enseñoreará de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Todas estas expresiones del apóstol Pablo nos vienen a decir lo mismo, que Cristo con su sangre no solamente nos ha librado de la condenación del pecado, de la culpa del pecado, de la paga del pecado, sino que también nos ha librado del poder del pecado, de la corrupción del pecado en nuestra vida. Y esto es algo maravilloso, porque ahora ya podemos caminar en libertad, podemos amar a Dios, podemos servirle a Él y podemos ser libres de las ataduras del pecado. Es verdad que todavía pecamos, es verdad que todavía a regañadientes caemos, es verdad que todavía somos débiles y debemos levantarnos una y otra vez, pero ya no es lo mismo. Ya no estamos bajo la cárcel del pecado, ya no estamos presos del pecado, ya no estamos sometidos a la tiranía de nuestra maldad. Podemos ser diferentes, podemos cambiar, puede haber cambios profundos y duraderos en nuestra vida porque Cristo pagó por nuestros pecados en aquella cruz del Calvario, hizo propiciación y expiación y Él, con su sangre preciosa, acabó para siempre con el imperio del pecado en nuestra vida. Por eso podemos decir que aunque el pecado haga sus actos terroristas en nuestra vida, lamentablemente, pero el gobierno y el reinado es del Espíritu de Dios, es del Señor Jesucristo. Cristo es nuestro Señor y Salvador, y Él ahora reina soberano en nuestras vidas. Por eso, Él es el gran libertador, y lo hizo porque es 100% Dios, 100% hombre, y cubrió todas las demandas de la justicia de la ley que nosotros tendríamos que pagar. Nos recubrió con esa justicia, y es por eso que ahora podemos ser libres de la corrupción del pecado y del poder del pecado, porque ya nos cubre con su justicia
y ya quita el poder del pecado y lo desarma el pecado de nuestra vida para que no siga teniendo dominio sobre él. Y ahora, por medio del Espíritu de vida, somos libres de la ley del pecado y de la muerte. Y ahora, por medio del Espíritu Santo, dice, podemos matar los deseos pecaminosos, podemos vencer al pecado. Y eso todo mana, todo nace, todo proviene, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo y de su muerte en la cruz, en la cual dice que expió los pecados del pueblo. Pero finalmente también se menciona otra liberación más, y es el hecho de poder socorrernos, liberarnos cuando somos tentados. Versículo 18. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Y esto tiene mucha relación con lo anterior. Puesto que él ha cubierto por nuestros pecados y él tiene el poder de liberarnos de ellos, también tiene el poder de hacer que la tentación no tenga dominio sobre nosotros y constantemente estemos cayendo en ella. Cuando no conocíamos al Señor Jesucristo, la tentación funcionaba casi el 100%. Cualquier incitación del diablo, del mundo o de nuestros propios deseos pecaminosos, la envidia, la codicia, el orgullo, el egoísmo, siempre producían pecado. Era un 100% de efectividad. Pero ahora, en Cristo Jesús, tenemos a Él que nos protege y nos socorre en medio de la tentación. Aquel que está con nosotros para liberarnos en ese momento oportuno. Dice aquí, para socorrer a los que son tentados. Como también dice en otro pasaje que Él es el socorro oportuno. Él nos da el socorro necesario en el momento idóneo para librarnos de toda tentación. ¿Quién como el Señor Jesús para comprender la tentación? 40 días en el desierto peleando con el diablo le da bastante experiencia. Le da una experiencia total, pero no solamente en esos 40 días. Muchas veces Jesús enfrentó la tentación y salió victorioso de ella, pero tuvo que sufrirla, tuvo que aprender obediencia, tuvo que, con gran clamor y lágrimas, clamar al que le podía librar de la muerte. Y tuvo que pasar por Getsemaní, tuvo que sufrir todo ese tipo de embates del diablo para ser misericordioso, compasivo, comprensivo y poderoso para librarnos de la tentación. Por eso se menciona aquí cómo Él puede socorrer. El otro día, en los medios de comunicación, apareció una noticia que me llamó la atención. Una mujer se le prendió fuego en su casa, en su piso, un tercer piso, o un segundo piso, no recuerdo bien, pero el caso es que el fuego rápidamente, sin que ella se diera cuenta, rápidamente dominaba toda la casa, ya no podía salir por la puerta, solo le quedaba pedir socorro por la ventana. Entonces pidió socorro a gritos, rápidamente los vecinos se dieron cuenta del fuego, no podía nadie entrar allí porque las llamas estaban haciéndose las dueñas de la situación y esa mujer corría el peligro de morir abrasada allí. Pero pidió socorro y rápidamente los vecinos sacaron colchones, mantas, todo tipo de cosas que pudieran amortiguar la caída. Y después que todo estaba preparado, entonces le dijeron a ella, ahora lánzate. Y ella bajó todo lo que pudo con sus brazos y después se dejó caer. Y finalmente se libró de aquellas llamas terribles que hubieran acabado con su vida. Pidió socorro y le dieron el socorro oportuno. Solamente se dañó un poco el pie, pero salvó su vida. Y ella decía, estaba muy agradecida porque cuando pidió socorro, fue socorrida inmediatamente, antes de que vinieran los otros bomberos y otras fuerzas para ayudar. Los vecinos estaban allí y las socorrieron. Cuando estamos rodeados por el fuego de la tentación, y es fácil que nos domine y nos conduzca a ser carbonizados por el pecado y a caer una vez más en el pecado, siempre podemos pedir socorro al Señor Jesús. Es poderoso para socorrer a los que son tentados y Él nos libra, porque nos da juntamente con la tentación la salida para poder soportar. Y Él también estará dispuesto a que vayamos y nos lancemos en sus brazos para socorrer, para salir del atolladero, del fuego, de la tentación que puede consumirnos, llevarnos, arrastrarnos al pecado. Siempre podemos pedir socorro a Jesús y Él estará allí para socorrernos. Y aunque podamos sufrir algún daño por culpa del embate de la tentación,
pero lo importante es que podremos tener en Él la liberación completa y podemos tener en Él, como dice su palabra, el socorro para los que son tentados, porque Él mismo fue tentado. Qué maravilloso Salvador perfecto tenemos. Nos libra de Satanás y de la muerte. Nos libra del pecado con sus efectos y consecuencias y corrupción y poder en nuestras vidas. Y nos libra también y nos socorre en la tentación con su poder. Él es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Quién es semejante a Él? Vamos a orar para terminar nuestro tiempo en este día. Muchas gracias, Señor Jesucristo, por ser perfecto Dios, perfecto hombre, para liberarnos de nuestros enemigos y para llevarnos a tu gloria, a cambio de nada, solo por gracia, solo por esa sangre preciosa que se derramó en la cruz por nosotros, y esa victoria aplastante cuando tú te levantaste de los muertos para proclamar tu victoria sobre todo principado y potestad. Y ahora ya nada ni nadie nos podrá separar de tu amor, ni la muerte ni la vida, ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ninguna cosa creada. Gracias, Señor Jesucristo, ayúdanos a confiar en ti, y solo en ti, cada día. En el nombre precioso de Jesús te damos las gracias, Padre, por tan gran Salvador. Amén. Estamos en contacto para vernos o encontrarnos el próximo día. Un abrazo.